Bien, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy en el espacio de Julio Bárbaro de Antimemorias. Él se desempeñó como secretario nacional del Partido Socialista Auténtico, fue fundador del movimiento Proyecto Sur junto a Pino Solanas y actualmente ejerce el cargo de presidente del Instituto Argentino de Propuestas. Habla con Julio Mario Masitelli. Mario, qué historia la de la Argentina, porque el socialismo, que con Palacios tenía un despliegue y un desarrollo. Mi viejo era un Tano Colchonero socialista. Digo, yo conocí a Esteban Buero, a Seltzer, a Lázara, a un montón de sus representantes. Pero cómo el socialismo y la democracia cristiana no pudieron hacer pie en nuestra sociedad. Mirá, en gran medida porque la sociedad se ha sentido representada en otras corrientes políticas, sobre todo en el caso del socialismo, en el peronismo, ¿verdad? Quien se podría decir le arrebata, por decirlo de alguna manera, porque no es el término adecuado, esa base social que ha ido construyendo el socialismo en el movimiento obrero, en las organizaciones sindicales, en organizaciones sociales también, como el cooperativismo, por ejemplo, y otros movimientos, también en el movimiento agrario, donde el socialismo tuvo una gran influencia en la gestación, por ejemplo, de la Federación Agraria Argentina. Claro, la Federación Agraria era el socialismo. Claro. Bueno, ha ido perdiendo gravitación como aparato político y como referencia de personas, pero ha dejado un legado muy importante desde el punto de vista político-cultural, que yo creo que vive y convive en el pueblo argentino como una de las grandes corrientes. E insisto, creo que la gente se ha sentido mayoritariamente atraída por el peronismo, que además desarrolló una estructura, Julio, que tiene varias capacidades, entre otras, llegar al Estado con cierta fluidez. Ahora, y desde el Estado hacer políticas públicas. Pero Alfonsín, que es el primero de la democracia, va a buscar afiliarse a la Internacional Socialista. Sí, porque también ahí tenés una corriente profundamente socialdemócrata en la Unión Cívica Radical. Por eso decía que como corriente político-cultural también nosotros estamos expresados en el peronismo, en el radicalismo, porque en última instancia son principios y valores que los argentinos los podemos compartir, yo te diría, casi desde la fundación de la patria. Ahora, si vos tomás los países hermanos, Mujica o Bachelet, esas dos son corrientes con mucha fuerza socialista. Absolutamente, absolutamente. Sí, acá hay una particularidad, es más, donde prácticamente no existía, o existía, sí, existía, pero quizás con poca representación política, que fue Bolivia. De pronto irrumpe el movimiento del socialismo con Evo Morales, ¿no? Y fíjate vos que se mantienen y hacen una gestión muy buena, por otro lado. Muy buena, muy cosa buena. Que a veces se olvida porque él termina al final, pero sí, desde el punto de vista de la integración de Bolivia del mundo y de la integración de la sociedad boliviana es maravillosa. Claro, ahora en el socialismo se dio una particularidad que tiene que ver con si el socialismo debería mantener su identidad y desde su identidad aportar a la política argentina, o debería licuarse, digamos, o diluirse en las dos grandes corrientes populares de la Argentina, que son el peronismo y el radicalismo. Y esto ha llevado a la dispersión de los socialistas, que han perdido gravitación, hemos perdido gravitación en la vida política argentina. Yo creo que nosotros, sin ningún tipo de sectarismo, pero desde nuestra identidad, debemos aportar a la unidad nacional, que la hemos defendido históricamente, pero cada uno desde su color, es decir, nadie para la unidad nacional, nadie debe resignar sus identidades preexistentes, porque eso aparte sería una falacia, nadie resigna su identidad, pero sí aportar este punto de vista que en una sociedad democrática vos un problema lo tenés que enfocar desde distintas ópticas. Es decir, la óptica de los conservadores, uno la tiene que escuchar. Yo lógicamente estoy en las antípodas, pero tengo que escucharlo. Porque el conservadurismo tiene una explicación en las sociedades humanas. Claro. Preservar el statu quo, el miedo al futuro, el miedo al cambio. Alguien lo tiene que expresar. Digamos, es el pensamiento de los que
están mejor en la sociedad. Efectivamente. El de arriba quiere que nada se mueva. Pero en una el de sociedad abajo democrática quiere lo tenés que mover... escuchar. En una sociedad democrática lo tenés que escuchar. Claro, sí, sí. Y yo creo que el socialismo puede aportar en este sentido, Julio. Nosotros estamos desenvolviendo en una sociedad de suma cero. ¿Qué quiere decir de suma cero? Que hay 100 pesos y estamos nosotros dos. Y hay 100 pesos. Si vos tenés un peso más es a costa mía y si yo tengo otro peso es a costa tuya. Pero las sociedades, si le incorporamos un punto de vista dinámico, a partir del cual, en lugar de 100 pesos, ¿por qué no nos asociamos, Julio? Y en lugar de discutir por estos 100 pesos, los multiplicamos en un buen negocio. Eso resultaría en un beneficio mutuo, que aparte disminuiría esta tensión de la puja distributiva y nos daría un horizonte de salida. Ahora, la Argentina, en los últimos 45 años, no produjo más nada, pero se apropiaron de todo. O sea, es la misma sociedad en cuanto a ingresos, pero no a distribución. Efectivamente. Acá hubo una distribución regresiva del ingreso. Yo, por ejemplo, escucho, Julio, La Nación Pro, ¿no? Entonces... No le decís La Nación Más. No, La Nación Pro. Entonces, fíjate que ellos hablan mucho de populismo. Por ejemplo, le hicieron un reportaje benévolo a Mauricio Macri y plantearon nunca más populismo. ¿Qué es el populismo? Perdón, lo de Mauricio Macri, un detalle. Sí. Los conservadores tendrían que ser cultos, porque son los de arriba, los estudiosos, los leídos. Lo fueron en su tiempo, ser conservador. Yo, el que conociera a Emilio Ardoy, un talento, Federico Pinedo, este personaje que sabe de fútbol y bosteza, no puede ser más que una decadencia de los conservadores, ¿o no? Mira, es el que no sabe y no sabe que no sabe. Es decir, es la ignorancia llevada al estatus de presidente de la nación. Lo dramático es que la derecha lo que nos ofrece es esta calidad dirigencial, inculta, y no asociada a negocios... Y no patriótica, nada patriótica. Nada patriótica. Porque los viejos conservadores eran absolutamente patrióticos. Y pensemos que Figueroa Alcorta, por ejemplo, cuando se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia, ¿qué hace el tipo? Dice, bueno, todos esos kilómetros pertenecen a la nación, son de la nación argentina, directamente. Aquellos eran territorios nacionales. La versión patriótica es una concepción de la ideología y la antipatriótica es otra, ¿no? Sí. Julio, nosotros nacimos como colonia. Nosotros nacimos colonia. Nosotros no somos una nación preexistente colonizada. Nosotros nacimos colonia y los genes coloniales se han mantenido más allá de la lucha patriótica. Y como el gen colonial es alimentado permanentemente desde afuera, en torno a intereses extranjeros, evidentemente tienen una vigencia. Yo digo, cuando Berbisky expresa el odio a las Fuerzas Armadas, lo hace como agente inglés, porque Inglaterra necesita que Argentina no tenga Fuerzas Armadas para no tener que poner nada para defender la Malvinas, ¿o no? Bueno, no conozco tanto a Berbisky, pero sí comparto lo que vos decís. Argentina necesita Fuerzas Armadas. Mirá, cualquier proyecto político para una nación necesita una defensa, porque un proyecto siempre va a ser atacado. Claro. Y además ningún país hermano carece de defensa. Absolutamente. O sea, esta idea de los agentes extranjeros para disolver las Fuerzas Armadas en nombre de la supuesta izquierda es un invento, porque además están financiados por Estados Unidos y por Inglaterra. Absolutamente. Es decir, nosotros, por ejemplo, y tratamos mucho esto en nuestro programa con algunos especialistas, nosotros tenemos bajo ningún control el gigantesco mar argentino. Ningún control. Ningún control. Ahora, cuando vos observás nuestra plataforma continental, es una de las mejores del mundo, porque como viene de una planicie y se proyecta, la extensión es enorme, y como los rayos del sol ayudan a la flora y la fauna se desarrolla con enorme vigor, y ahí tenemos una riqueza que viene siendo depredada por potencias extranjeras, además, sin que la Argentina ganada. No tenemos, hemos destruido. La Argentina de hace 45 años tenía todas las... Nosotros fabricábamos aviones. Sí, sí. Y el señor Randazzo, en nombre de una versión del peronismo, que es la más atroz,
importó durmientes. Es una concepción. Y la señora Cristina Kirchner, con Néstor Kirchner y Parrilli, vendieron YPF. Sí. O sea, en ese hecho de la venta de YPF está la antipatria expresada. Nunca se ocuparon de los derechos humanos en Santa Cruz y vendieron YPF. ¿Esa es la historia de ellos o no? Es la historia de ellos. Néstor Kirchner presidía el Comité de Provincias Petroleras de la Argentina y se vio beneficiado por las regalías que le debía a la nación. De manera que cuando se vendió YPF, para la provincia representaron unos 600 millones de dólares, que después, como las acciones primero tenían un valor dibujado de 19 dólares la acción y después se fueron a 42, esos 600 se transformaron en 1.000 millones de dólares, que son los que algunos investigadores dicen salieron del país y nunca más se supo qué pasó. Esa concepción, yo te cuento esto a vos, cuando va a asumir Menem, Noriega, presidente de Panamá, convoca a representantes de América Latina y fui yo con Montserrat, con Miguel Montserrat, Sí, un hombre del PI, amigo. Fuimos los dos a Panamá, donde había toda la convocatoria de la izquierda latinoamericana para apoyar a Noriega. Con Montserrat decíamos, che, pero Noriega es la droga. Claro. Pero está en contra del imperio. Es maravillosa esa teoría, que porque está en contra del imperio, la droga es parte de mi... No, eso es, digamos, bastante siniestro, podríamos decir. Los medios, el fin no justifica los medios. Claro. Nunca el fin justifica los medios. Los medios son parte del fin. Es decir, esto en la Argentina fue más que evidente. Vos no podés, por un fin supuestamente bueno, secuestrar a una persona, torturarla, hacerla desaparecer, en fin, lo que se hizo en la Argentina con un supuesto, de la misma manera que no podés meter una bomba en un lugar donde hay gente comiendo, Claro. porque lo haces en nombre de un supuesto beneficio futuro, mientras tanto estás haciendo trizas a los seres humanos de carne y hueso, la gente concreta. Nunca el fin justifica los medios, nunca. Y uno de los problemas que tenemos, Julio, es que los que planteamos las cuestiones éticas, la ética, ¿qué es? Porque algunos dicen la ética es no robar. De suyo que lo es, ¿verdad? Pero no es eso. La ética es una disciplina de debate sobre cómo resolver cuestiones concretas en beneficio del ser humano. Entonces, esa disciplina no es un dogma que te dice exactamente lo que tenés que hacer. Al contrario, es un intercambio democrático a partir del cual encontramos la mejor solución a un problema. No se puede tener la razón a través de la violencia. Nunca podés. Claro, imagínate, dos que discuten, uno apunta con un arma, el que tiene el arma tiene toda la razón. Pues fíjate que lo que planteas de la ética, yo siempre uso el ejemplo del rey de España, que venía acá a comprar empresas, y los argentinos que se la vendían. Coimeaba el rey y el argentino. Ahora el rey defendía su patria, y el argentino coimeaba y vendía su patria. No es la misma ética, ¿o no? No. No es la misma práctica, de hecho. Es decir, la disputa de intereses es clara. Es decir, el que vende trata de vender caro y el que compra trata de vender barato. Ahora, vender de la patria es otra cosa. No, vender la patria y los resortes estratégicos a partir de los cuales el pueblo logra libertad, que nosotros... Si vos no tenés soberanía, no hay libertad. Es decir, los liberales argentinos no defienden la libertad. Pero ese liberal, que es un tema importante, esos liberales hasta un momento, hasta la NUCE, Sí. no eran vendepatria, no habían vendido las empresas. Absolutamente. La dictadura chilena no vende el cobre, la dictadura de Brasil no vende Petrobras, la dictadura argentina vendió todo. No, mirá, lógicamente que luché contra esa dictadura desde antes, para que no se diera el golpe y durante toda la etapa de la dictadura, así que soy insospechado. Te quiero decir que revisé la ley de inversiones extranjeras de la dictadura militar, la revisé 10, 12 años después que se habían ido los militares, y me encontré con la sorpresa de que era menos mala de lo que habíamos hecho en democracia. Era menos mala que la de... Era menos mala, porque incluso los militares en su primitivismo, porque no estaban preparados para la defensa de la soberanía territorial, pero no tenían un concepto amplio de soberanía. Pero así y todo,
ellos planteaban que algunos elementos estratégicos para la defensa no deberían ser entregados. Claro. Y entonces se preservaron algunas áreas, simplemente para la defensa. Un sentido Ni primario. hablemos de Brasil, donde la concepción de patria está arraigada, en Chile también. Absolutamente. O sea, Chile y Brasil tienen un patriotismo del cual nosotros carecemos. A ver, yo creo que quien carece es la élite dirigente. Claro. Yo creo que en el pueblo, si el pueblo es convocado a una patriada, el pueblo pone el hombro y el pueblo saca a este país adelante. El problema es que si la dirigencia política lo único que hace es show, con peleas insustanciales, que son luchas por el poder abstractas porque nadie te dice qué va a hacer con el poder. Julio, Mauricio Macri gana en el 2015 con 9 palabras: pobreza cero, unir a los argentinos y combatir el narcotráfico. Pero, y Cristina del otro lado que había agotado, ojo, Bueno, porque el final del cristinismo fue atroz. Sí. O sea, había la búsqueda de algo nuevo que lo encarna este conservador aburrido, ¿no? claro. Ahora, el tipo gana, está bien, son cosas de marketing, la gente se vuelca a Mauricio. Macri tuvo una oportunidad histórica. Sí, claro. Macri tuvo una oportunidad histórica. Creo que digamos, los limitantes de su propia clase le impidieron desarrollar cosas políticas que podría haber. Esa es una pregunta clave, porque hay expresiones de esa clase que son nacionales. Sí, absolutamente. Lógicamente que no son Digamos, las clases la sociales sociedad rural Sí. es más nacional que Mauricio Macri. porque está vinculada al territorio. Claro. Entonces, ahí está la tierra de por medio. Pero yo creo que lo de Mauricio Macri ni siquiera es un proyecto. Creo que es un proyecto casi personal, que le pone a Durán Barba dinero para que el tipo lo asesore, el tipo es un estratega para ganar elecciones, genera imágenes. Yo hablé con Durán Barba y con Macri juntos, después lo llamé a Macri y le dije, este es un chanta. Porque para los que tenemos, además tenía los radicales, que tienen una raíz de conocimiento político profundo, ¿o no? Sí, claro. Si vos tenés el radicalismo y contratás un ecuatoriano teñido, es porque creés, como todo empresario, que el asesor debe ser extranjero, ¿no? Ni más ni menos, efectivamente. Bueno, él relegó al radicalismo a furgón de cola. Esta es la verdad. El radicalismo fue furgón de cola de esa construcción política, no logró ningún tipo de protagonismo y los sectores realmente nacionales del radicalismo prácticamente no tuvieron voz ni voto en todo esto. Por eso lo que se ejerció de manera casi vertical, sin debates que uno pudiera conocer, de los cuales uno pudiera enterarse. Vos pensás nomás que se fue al Fondo Monetario Internacional a tomar una deuda de 57.000 millones de dólares prácticamente sin consultar a nadie. Perdón, aclaremos. Desde las privatizaciones de Menem, Sí, hay una concentración de ganancias de las privatizadas, regaladas, que necesita salir del país. De ahí viene el centro del endeudamiento, está ahí. ahí está el centro del endeudamiento y no como dicen algunos contadores públicos que le llaman economistas, no es lo mismo sumar ingresos y egresos y decir que hay déficit a ser economista. Alimentar lo pobre no necesita dólares extranjeros. No se necesitan dólares. Entonces, Para alimentar a las privatizadas, a la luz, el gas, el teléfono, los aeropuertos y el juego, ahí sí se necesitan dólares para que se los lleven ellos que les regalamos empresas que dijeron que iban a administrar, se dedican a saquear. así es, así es. Y bueno, por otra parte, la concentración de la riqueza en tan pocas manos es un contrasentido. Las sociedades no evolucionan de esa manera. Lo que pasa es que en la Argentina un esquema redistributivo inteligente, nosotros planteamos uno, después te voy a dejar el libro, que lo traje, lo tengo ahí. Nosotros por lo menos venimos discutiendo hace muchos años un esquema redistributivo de carácter universal que lo diferencia cualitativamente de los planes sociales. Nosotros virtualmente barreríamos con todos los planes sociales. No, darle dinero a alguien a cambio de no esfuerzo es arruinarle la vida, ¿o no? Sí, pero si vos lo das de carácter universal, la gente va a entender que el progreso sobreviene
de su esfuerzo y de su trabajo. O sea, ofrecer la opción de esfuerzo y la opción de resarcimiento sobre el mismo. Sí, sí, a ver, ¿dónde pondrías el vector organizador de todas las políticas de la sociedad argentina? En el trabajo, en recuperar la cultura del trabajo. Que era la de nuestros mayores. En crear trabajo. Entonces vos, el sistema educativo, cultural, científico, tecnológico, industrial, agropecuario, de comercio exterior, todo lo diseñás en torno a trabajo, en cantidad y calidad. Porque en el siglo XXI no se trata solo del esfuerzo físico, que juega un papel insignificante porque prácticamente tenés robotizada todas las actividades que tendrían un componente físico importante. Pero sí, en el siglo del conocimiento, vos tenés que tener un sistema educativo, científico y tecnológico de altísimo nivel. Un detalle importante. La suma de las ambiciones de las empresas no hace un país. Absolutamente Un país no. lo piensa la dirigencia política, separada de los intereses. El drama de la Argentina, que los de un lado y los del otro pertenecen a distintos negocios, pero no a la sociedad. Quien gobierna hoy, Alberto Fernández, no nos representa a nosotros. Representa a personajes que vos y yo conocemos, que son grandes conglomerados de negocios, ¿o no? Sí, sí, bueno, lo que te falta es un proyecto de país discutido democráticamente. Y compartido, ¿eh? Vos sabés que hay los liberales, neoliberales, neocoloniales, yo les digo paleoliberales o paleocoloniales, en fin, no importa. Pero Hayek dice, nosotros no discutimos la planificación, lo que discutimos es quién planifica. Claro. Si la planificación es centralizada o planifican las empresas. Acá no se trata es una trampa eso, pero quizás en su contexto histórico tenía que ver allá por la década del 40 con la Unión Soviética. Podría tener que ver. Pero en la actualidad, el único que puede resolver esta cuestión de quién planifica el Estado. Perdón, democráticamente. El triunfo de China sobre Estados Unidos es el triunfo del Estado sobre lo privado. El Estado cumple el papel de estratega, de conductor estratégico. Claro. Y después deja la energía a la iniciativa. Efectivamente. No es tan difícil. No, lo que pasa es que si vos vas a Uruguay, el Estado piensa y la sociedad coincide con Sanguinetti y con Mujica. Y en Chile, menos, porque Chile es más injusto, pero Bachelet y Piñera son expresiones de la democracia, ¿o no? Sí, claro. Acá no hay de eso. Es que acá no hay ninguna idea. El problema es que ¿qué vas a coincidir si no hay ninguna idea? Yo tengo ánimo de coincidir, pero no díganme una idea. Ahora, Si Mario, no hay ninguna... los invitados de Julio siempre hablan de, a la hora de pensar un rumbo, considerar las ideas de pensadores, de filósofos. En el socialismo eso sucede. Bueno, sí, el socialismo es básicamente un ámbito de pensamiento, nace prácticamente así. ¿Dónde nace el socialismo? Bueno, Palacio dice que nace con los profetas, hace 2500 años. Pero digamos que hoy, para mí, el socialismo tiene que expresar lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita un proyecto de coyuntura, es decir, de hoy, aquí y ahora. Ustedes tres tienen en el Gabinete Nacional a su disposición los recursos del Estado. ¿Qué van a hacer ya? Ojo que esta noche la gente tiene que comer. Eso lo necesitas resolver. Pero también necesitas un punto de fuga, es decir, un punto que es el proyecto, que yo te diría, en dos palabras, Argentina duplica la población cada 50 años. Entonces, dentro de 50 años, nosotros vamos a tener 100 millones de habitantes. Entonces vos tenés que empezar a garantizar el bienestar de aquellos 100 millones de habitantes hoy. Ejemplo práctico. Vos tenés que ir a un plan de viviendas de 400 a 500.000 viviendas por año. Primero para paliar todo lo que el déficit anterior, todo lo que la gente que vive mal. Segundo, para relocalizar la población, porque la Argentina tiene una distribución demográfica absurda, un desierto y todos amontonados. Y la destrucción del ferrocarril lleva a consolidar esa demencia. Absolutamente. Junto con un plan de vivienda de 400 a 500.000 viviendas, autopistas y reconstrucción plena del ferrocarril.
Que vaya a ciudades satélites, ¿no? Entonces, ese punto de fuga no es que vos... Entonces, cuando vos llegues a aquel tiempo, año a año van a pasar, porque 50 años nos parece que es una eternidad, pero pasan, vos vas a estar encaminado, porque además, si vos le decís a las empresas, miren, se están construyendo 150.000 viviendas, pero vamos a las 250, 350 y 450, van a tener que hacer más acero, más cemento, más piedra, y además vamos a hacer caminos. Ustedes planifiquen el crecimiento, porque te van a tener que abastecer un país en desarrollo. En cambio, en esta nada misma, ¿por qué alguien va a invertir? Si no sabes a dónde vas, si no tenés un plan, no tenés una orientación. Un argentino normal no sabe qué hacer con su dinero y lo saca afuera. O lo mete en el colchón. O lo mete en el colchón. Ahora, el drama es que si no se arregla lo de las privatizadas, esas empresas se llevan un dinero que ya no está más. Por eso algunas de las grandes empiezan a ir. Ya terminó el saqueo. Walmart, Telefónica, digo, acá ya no hay más para llevarse, no para invertir, por el cuento nadie invirtió nada acá en los últimos 40 años. Nadie invirtió nada. Le regalamos el Estado, se lo repartieron, llevaron lo que pudieron, ¿no? Sí, claro. Aparte vos tenés, como todo eso fue de la mano de un atraso tecnológico, científico, productivo, de caída de la industrialización, de pérdida de mano de obra calificada, grandes ingenieros que quedaron desocupados, ingenieros pero magníficos. Toda esa pérdida hizo que nuestra generación de dólares se circunscribiera a los productos primarios. Y luego, además, los productos primarios transitan por rutas que están concesionadas, en camiones privados, en puertos que manejan corporaciones extranjeras, en empresas que son de saqueo, que son las que manejan el comercio exterior argentino, en barcos que nadie controla y que no son argentinos, por vías navegables que son nuestras, pero que las utilizan Que eran ellos. barcos argentinos y fueron regalados. Regalados. Privatizamos Elma, privatizamos Bueno, todo. acá con esto que estamos hablando tenés un programa de gobierno. Tenés que recuperar los puertos, tenés que recuperar las vías navegables, tenés que recuperar... Y además el las contrabando de los puertos privados hace que algunos países hermanos produzcan más soja que la que produce. Venden. Totalmente. ¿No? Vos ves esos puertos privados donde la soja argentina la sacan por negro, la venden en Paraguay. Es maravilloso. Es el país de Cavallo, el país liberal, sin ninguna defensa. No queda nada, queda una selva. Así es decir, una nación no es un conjunto de habitantes sobre un territorio. Es un conjunto de habitantes con un proyecto común para el bienestar común y en defensa de la patria. No defendemos la patria solo porque emotivamente la amamos. No, la defendemos no hay otra salida. porque no hay otra salida para el bienestar de la gente. Pero, lógicamente, que has tenido una dirigencia política que ha olvidado las enseñanzas que vienen desde el fondo de la historia. Pero, además, con el agravante, Julio, que sectores del radicalismo, no olvidemos que el radicalismo es creador de YPF, con el general Mosconi. Esos sectores hoy aparecen licuados siguiendo al PRO, siguiendo a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich. Vos decís, ¿qué está haciendo el radicalismo allí? En el peronismo ni hablar, porque el peronismo, que no solo hizo valer los derechos sociales a un nivel nunca antes visto y que generó la Constitución del 49, todos temas discutibles en la actualidad, ¿no? Pero que evidentemente fue un avance apoteótico y se hizo sobre la base de un proyecto nacional y que tiene dos planes quinquenales, que tiene un plan trienal. Hoy el presidente de la Nación te dice que no cree en los planes. Y si no crees en los planes, ¿cómo estableces los objetivos y los caminos a seguir? ¿Cómo haces? ¿Cuáles son tus objetivos? Perdón, la idea, el individuo y la sociedad siempre tienen un rumbo. El plan es el rumbo que elige un ser vivo para su destino. Así es. Sin rumbo no hay destino. Y eso es lo que hoy vivimos, ¿no? Cuando no creen los planes, no creen la sociedad. No, porque vos, viste que dice, bueno, ahí en Alicia, cuando Alicia le pregunta qué camino tomar, le dice al gato, y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y no sé a dónde, le dice Alicia. Y bueno, entonces cualquier camino es igual. Entonces cualquier camino es igual. Si no sé a dónde voy, ¿para dónde voy a salir? ¿Para allá o para allá? Y cualquier lado es lo mismo porque no sabes a dónde vas.
Ahora, un país no puede ser conducido con esta anomia, con esta ausencia de propuestas, porque no tiene... la Argentina necesita un shock vitamínico moral. Esas cosas que decís, puta, esto me gusta. Acá pongo... Claro. Acá, Algo que te dé ganas, ¿no? algo que te dé ganas, ¿no? Acá hay una misión histórica para cumplir. Puedo estar en el estamento alto de la sociedad, bajo, medio, pero hay algo que moviliza a la sociedad. Y eso hoy brilla por su ausencia. Entonces, De los dos lados, porque... se motivan con el odio mutuo. Claro. No, eso no es... La reaparición de Macri y de la reaparición de Cristina, los dos juntos los últimos 15 días, te hacen agarrar la cabeza. Bueno, espero que sea el pasado eso, que sea parte de nuestra Pero historia. lo nuevo no apareció. Lo nuevo no aparece, cuesta que aparezca, pero es necesario que aparezca, porque yo no tengo problemas personales con nadie, es decir, ni el odio me afecta en absoluto, porque yo no odio, virtualmente carezco de esa condición, no odio. Ahora bien, si alguien apareciera y me dijera, no, mira, acá este es el proyecto, yo me pongo a difundir ese proyecto, pero acá no existe. Vos lo dijiste, la cámpora es como unos Pac-Man que van tras las cajas y están educando a una juventud, la están educando en un accionar político que es nefasto. Confunden prebenda con idealismo. Es confundir la prostitución con el amor. Sí, totalmente. Totalmente, cuando vos tenés ese conjunto de pibes que, lógicamente, por ser pibes carecen de una larga historia, por ser pibes no han leído todo lo que debieran leer para hacerse cargo en las funciones del Estado, y vos los educás en ese formato, lo que vos estás haciendo es hipotecando el futuro también. Vos estás la Argentina está hipotecando su futuro Al permanentemente. llamarse Cámpora, yo insisto en eso, porque pobre Cámpora, ¿qué tenía para ofrecer Cámpora para que vos elijas su nombre? El invento de Bonazo del presidente que no fue, nada más. Yo lo quiero mucho a Miguel y he leído el libro. Yo también lo quiero mucho. Lo quiero mucho y he leído el libro. Pero También quiero a García Márquez, pero no creo que... Aureliano Buendía. Digo, me parece que los personajes son de la ficción, no de la política. Y sí, yo creo que efectivamente hay una idealización de un Cámpora que no fue. Que no existió, No, yo no lo fue. conocí. No, claro, Cámpora fue el hombre que eligió Perón en una circunstancia... Pero además en el momento que había que pelear, cuando hubo que huir de la cárcel, Patricio Kelly contaba que no lo podían mover porque tenía miedo. Digo, Claro. fue un odontólogo conservador de San Andrés de Giles, que vino acá, Perón estaba afuera, y se dejó seducir por los jóvenes, que era lo que Perón no quería que hiciera. Sí, lamentablemente, bueno, eso, digamos, de todas maneras, ellos podrían resignificar la figura de Cámpora y decirnos qué significa. Porque el otro problema, Claro. Julio, es que un proyecto político no solo debe ser debatido, debe ser democrático, sino que debe ser entendido y Entendible. transmisible. Claro. Es decir, yo te tengo que poder transmitir cuál es mi Claro. proyecto. Entonces vos te encontrás con que nadie te transmite absolutamente nada, entonces te encontrás pedaleando en el aire porque no sabés qué idea estamos discutiendo. Nada. Yo me tomé el trabajo no de leer el libro de Macri, que no lo voy a hacer, pero sí de escucharlo en el reportaje. Entonces cuando a él le preguntan cuál es su mayor error, entonces él dice no haberle transmitido a la sociedad lo mal que estaba el país. Esto conlleva varias cosas que las reflexiono rápidamente. Primero, está subestimando al pueblo argentino, es decir, que el pueblo no sabía cómo estaba el país. ¿Cómo? O sea, yo sí sabía, Perdón. pero lo tenía en secreto, porque ustedes, con hambre, con frío, sin trabajo, ustedes no saben cómo está el país. Yo sí sé cómo está el país. Desprecio por el pueblo absolutamente significativo. En segundo lugar, no nos dice hoy cómo estaba el país, porque él podría decirnos hoy cosas que nosotros no supiéramos. Pero todo lo que... En el 2014, 2015 todos sabíamos cómo Mario, estaba el país. no, a ver, entendamos una cosa. Como está distribuida la riqueza,
no hay futuro. No hay futuro. Yo se lo he dicho a Mauricio Macri, adelante de Federico Pinedo, Gran Barba, de Gabriel. Por ejemplo, el juego, dáselo a las instituciones de bien público para que levanten los caídos en la calle. ¿Por qué? Porque detrás de cada tragamoneda hay una coima que corresponde al Estado, que ayer cobraba Macri, pero antes de ayer cobraba Néstor y ahora, digo, ¿está clara las coimas o no? Sí, esto se mueve como un sistema corrupto. Ese sistema corrupto también junta divisas que tiene que sacar en negro a paraísos fiscales. Absolutamente. Ahora, ese país no es viable desde Cristina ni desde Mauricio. Muchachos, o paran el coimeo o nos seguimos empobreciendo. Punto. Yo a él se lo di. Le dije, mira, Carrefour mata decenas de almaceneros. En París no permiten que la ganancia de la gaseosa se la lleve un extranjero. Y me mira, cada farmacia que agarra farmacéutica es una clase media que de grado clase baja o no. Pero mirá, es así tal cual decís vos y te incorpora un elemento más. Los tipos vienen, ponen un galpón, ¿verdad? Un gran galpón con un estacionamiento. Luego, por su capacidad de compra, se nutren de pequeños productores, ¿no? De trabajadores, de talleristas, de industrias, que negocian en desventaja con ellos. Entonces los tipos se nutren de su mercadería, le pagan cuando quieren. a los 90 días, Sí, sí. con ese dinero hacen financiamiento, pero fíjate qué grave, todo eso es en pesos, pero como no pueden remesar a Francia pesos, que con gusto se los daríamos, tienen que transformar todo un sistema económico En local dólares. en pesos, lo tienen que transformar a dólares. Y se llevan los dólares. Y después nos preguntamos por qué faltan dólares en la Argentina. Se quedaron hasta con los kioscos. Hay cadena de kioscos. Sí, El bar de Don Pepe de la esquina de mi casa ahora dice Starbucks. O sea que pagamos royalty por el bar de Don Pepe. ¿Somos un país de idiota o no? totalmente. Con un agravante, Julio. Dicen, no, lo que pasa es que la Argentina quiere vivir por sobre sus posibilidades. Vos decís, perdón, acá tenemos 22 millones de personas que viven en condiciones de miseria. ¿Qué están diciendo? Por favor. Entonces, encima le echan la culpa al pueblo. Es decir, como que el pueblo quisiera estar viviendo en el mejor de los mundos. La concentración económica es la tragedia de la Argentina. Punto. Sí. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir El fuertemente. Estado tiene que impedir la concentración, que Alberto tampoco lo hace. No, yo lo veo muy flojo, Alberto. No aprovechó su pico de popularidad para realmente impulsar transformaciones. Acá hay que agarrar la estructurales. luz y decir, vea, Manzano está bien, agarra otra cosa. La luz de la sociedad vuelve al Estado. Esto de que te Absolutamente. la pasan de Pepe a Tito, una cosa que la había hecho el pueblo. Hay que agarrar los aeropuertos y decirle, mira, me quedan, ya se terminó. Esta supuesta inversión con la plata que pago yo cuando viajo, es la que, digamos, hemos privatizado el espectro radioeléctrico. ¿No te acordás que vendieron? No venden el aire porque no se puede medir la respiración. Y sería el extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo, comparto totalmente. Aquí hay que recuperar para el pueblo argentino todo lo que es estratégico. Lo que no es estratégico, no. Hay que discutir qué es estratégico, pero no hay ninguna duda que la generación de energía es estratégico, de la misma manera que el transporte y la distribución de la energía. Todo lo que hay que recuperar el transporte. Ahora, vos lo dijiste, ¿cómo vas a...? Nosotros necesitamos recuperar el ferrocarril, perfecto. Tuvimos una industria ferroviaria, todavía tenemos viejos ferroviarios que tienen capacidad para ayudarnos a reconstruir esa industria. Lo que no sabemos, consultamos afuera. Lo que no podemos producir, lo compraremos. Pero armamos acá el ferrocarril. ¿Cuántas hectáreas puede regar la Argentina para que esas chacras que Juan Grabois quería instalar se instalen? Millones de hectáreas se pueden transformar con riego. Y algunas que están no necesitan riego, están ahí, hay que ir y trabajarlas, ¿o no? Absolutamente. Proyectos como fueron los kibbutz en Israel, que sea. Pero tiene que haber voluntad de trabajo, como vos decís, ¿no? Tiene que haber voluntad de trabajo. Es decir, si nosotros no tenemos que tener un proyecto y recrear la cultura del trabajo en el pueblo. Porque estos planes sociales, Julio, son, para mí, son nefastos.
Yo sé que me van a putear algunos amigos, los quiero y además no estoy diciendo que desprotejamos a la gente. Muy por el contrario, estoy diciendo que hay que generar un ingreso básico universal o renta básica ciudadana, o como se le quiera llamar, para la liberación de las potencialidades de los seres humanos. No, claro. Es decir, vos tenés un régimen casi esclavista. Vos tenés, la pobreza la podrías asimilar a un campo de concentración, donde el pobre no sale de su lugar, está estaqueado en su lugar. Y hay pobres de la matanza profunda que no salen a la ruta 3. No es que no vienen al microcentro porteño. Lo de esa criatura desnudó una visión de la realidad difícil, ¿no? Sí, esta niña desnudó un montón de cosas, ¿no? Que yo creo que hacen a este estado de decadencia, porque, ojo, el simple hecho de tener cientos de miles de niños desnutridos o malnutridos en condiciones de precariedad familiar, social, ambiental, habitacional, sanitaria, nos debería llamar a una profunda reflexión a los argentinos. Y yo pienso porque eso no estaba... No estaba. Nosotros nos quejábamos con una pobreza del 4%. Hace 50 años no había un caído en la calle. No, pero nosotros queríamos terminar con ese 4 o 5% de pobres que había, que no se justificaba. 4 o 5% no. Ayer René Lenikov dice, se pasa del 4%, el golpe lo lleva al 12%, y hoy estamos en el 40%. La democracia lleva del 12% de la dictadura al 40%. Algo hicimos. No todo Macri, ¿no? Mirá, yo creo justamente, creo que nosotros recuperamos el sufragio universal en el 83, que es un componente esencial de la democracia. Claro. Pero lo que recuperamos es el sufragio universal, no recuperamos la democracia. Creo que todavía hay una lucha por recuperar la democracia para poder llevarla al conjunto de los terrenos. Yo no entiendo por qué aquí los dueños de empresa, que muchas veces son elementos abstractos los dueños de empresa, porque cuando vos hablas de una multinacional que tiene acciones, no tiene un dueño, ¿no? ¿Por qué las empresas, en términos generales, se resisten a cumplir con la Constitución Nacional, que es la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas? Lo dice la Constitución, no lo digo yo. ¿Por qué se resisten? Cuando en realidad, si esos trabajadores tuvieran cursos por parte del Estado, no solo no atentarían en contra de la empresa, sino que trabajarían para que la empresa... Lo que se da en Europa. Pero claro, se da en la Mercedes-Benz de Alemania. Entonces no sé por qué acá se le tiene tanto miedo a la participación de los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores deberían tener esto como una reivindicación clave, porque está en el artículo 14 bis, y nos ayudaría a recuperar el control popular, pero bien lo digo, ¿no? No un control demagogo, porque las empresas tienen que ganar para invertir, porque si no tenés inversión, el capital ahora, se destruye. Lo que vos planteás, yo insisto en un tema como, digamos, una muletilla. Fuimos imagen de Europa hasta la dictadura. Y de Menem para acá somos imagen de Estados Unidos. ¿Cómo es en Europa? Con todos los ciudadanos adentro. Sí. No hay caídos en Italia, en Alemania, en Francia, en España. ¿Cómo es en Estados Unidos? El que gana, gana y el que pierde, abajo. Son dos esquemas antagónicos, ¿eh? Es así, pero agravado todavía. No es la misma democracia. Sí, es así como decís vos. Agravado, ¿por qué? Porque nosotros, mientras tuvimos una oligarquía que nos hizo socios menores del Imperio Británico, es decir, una semicolonia británica, desde el punto de vista de la dignidad patriótica era lamentable, pero desde un punto de vista económico éramos complementarios. No lo estoy reivindicando en absoluto, no, claro. Detesto ese principio. Pero aquí la ausencia de un estudio geopolítico y geoeconómico por parte de nuestra dirección política del Estado ha hecho que nos asociáramos colonialmente con una potencia con la cual tenemos competencia desde el punto de vista de la producción. Con los ingleses vos eras complementario, en cambio con Estados Unidos sos competitivo.
Entonces, Ese detalle es importante, ¿no? Cuando vos te subordinás, porque acá se ha perdido, mira, nosotros, vos decís, nosotros tenemos unas cuantas ideas, y una de esas ideas es crear un Centro Nacional de Planificación Estratégica. Si vos no tenés un ámbito, eso no quiere decir una burocracia estalinista, no, nada que ver, porque acá te dicen, no, un ámbito democrático, elegido por el pueblo, participativo, con una planificación moderna, orientativa, no estricta, no que le diga al kiosquero qué es lo que tiene que hacer, es una pavada, sino de tipo estratégico, vos podrías entonces debatir estas cuestiones. Y otra idea, esta es una idea que me parece que es absolutamente clave, de la misma manera que el ingreso básico universal, otra idea que yo creo que hay que disolver la AFI, hay que disolverla directamente, y crear los servicios de inteligencia del Estado Nacional. Pero es que la AFI, Pero el servicio de inteligencia del Estado Nacional... La AFI es un curro que tiene miles, ¿o no? Que tiene la AFI es el lugar donde cada gobierno instala... Es una cloaca eso. Nosotros necesitamos un servicio de inteligencia cuya gente pueda dar la cara. Porque nosotros necesitamos que sean gente inteligente, los más capaces de la Argentina, que nos informen sobre las tendencias tecnológicas, ahora, lo tuyo sobre las innovaciones. Es exagerado, pues si no hay inteligencia en los que gobiernan, ¿cómo podría haberlos abajo? Mario, hablabas anteriormente de geopolítica. Hablarnos un poco sobre las potencias mundiales en términos económicos, científicos, tecnológicos. Bueno, es indudable que lo que la Unión Soviética, deja de lado las libertades, etcétera, etcétera, creía que el tema era el desarrollo científico, ¿verdad? Y realmente en una cantidad de áreas muy importantes, en física, en matemática y en una cantidad de áreas, los tipos eran vanguardia a nivel mundial. Pero vos tenés que la ciencia que no se expresa en tecnología y la tecnología que no esté al servicio del bienestar del pueblo, no sirve, ¿verdad? Esto ya se ha aprendido en términos generales, más o menos se ha aprendido. Entonces vos tenés procesos como el chino. El proceso chino está simplificado y en ese error de diagnóstico también hay una anteojera que nos impide por lo menos capturar algunas ideas inteligentes. Una de esas ideas inteligentes es que los tipos han desarrollado el plan estratégico desde el Estado, la seguridad alimentaria, la seguridad habitacional. Vos pensás que sacaron a la gente 800 millones de seres humanos de la pobreza en 40 años, sacaron. Es decir, no digo que nos saquemos el sombrero ni nada por el estilo, digo simplemente que observemos con detenimiento que estamos frente a una potencia emergente que está discutiendo en el frente, no hay una punta tecnológica, hay un frente tecnológico con muchas puntas, le está discutiendo palmo a palmo a los Estados Unidos, por ejemplo, en el área de las comunicaciones con el 5G. De manera que China, que todos los años mete 15 millones de universitarios, China está destinada a transformarse en la primer potencia mundial. Así que el dato significativo, el primer dato significativo es ese. El otro dato es que Estados Unidos no dejará de ser una gran potencia, seguirá siendo una gran potencia y seguirá teniendo algunos elementos atractivos, como es la libertad de pensar, el desarrollo científico-tecnológico, las innovaciones permanentes, el emprendimiento permanente, que yo me parece que son rasgos admirables de esa sociedad. Y Rusia y Europa van a seguir teniendo esta vigencia, ¿no? Y yo no lo sé, Julio, pero lo cierto es que los desafíos son esos. Y el desafío que nosotros tenemos desde acá, desde el punto de vista geopolítico, es que nosotros tenemos que unirnos a América Latina. Tenemos que unirnos. Romper para ir a defender Venezuela es suicida. Sí, yo creo que nosotros tenemos que buscar una vía pacífica, democrática y latinoamericana a los problemas de Venezuela. No con injerencia de... Nosotros somos latinoamericanos y nosotros tampoco nos podemos incentivar las contradicciones al interior de América Latina. No es la doctrina Monroe, es la
capacidad nuestra, ¿no? Es la capacidad nuestra. Y te voy a decir, yo hace unos cuantos años y trabajé sobre un proyecto que tiene que ver con la posibilidad, basado en la historia, en los héroes que pensaron cuando independizaron nuestros países, pensaron que la América antes española tenía que unirse, pensaron que América Latina debería unirse, y entonces me tomé la idea de hacer una comunidad educativa, científica y tecnológica latinoamericana. Entonces sumé, hace ya unos cuantos años, lo que cada uno de los países de nuestra América invertía en investigación y desarrollo. Y me encontré que sumando desde México a la Argentina todos los países, incluido Brasil, que es una potencia, el resultado me daba el 60% de lo que invertía Japón, no Estados Unidos o China. Entonces, cuando vos decís lo que invierte Argentina en ciencia y tecnología, es una insignificancia. Pero si nosotros generamos una sinergia en nuestro espacio geopolítico, somos protagonistas de la historia. Ahora, nosotros habíamos llegado a un nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología brutal. Así es. O sea, la noche de los bastones largos es la destrucción de la universidad, pero el golpe es la destrucción de los matemáticos, físicos y químicos. Digamos, nosotros sufrimos la noche de los bastones largos. Es decir, una cosa inconcebible que vos ataques a la inteligencia de tu país. Entonces, la idea de que eran Argentina marxistas los que pensaban, los matemáticos y los físicos, una cosa. Pero esa concepción sigue vigente, ¿no? Pero es un verdadero horror, Julio. Si vos tenés un problema de plomería en tu casa, llamás al plomero, el plomero viene y te lo resuelve. ¿A vos te preocupa mucho si el tipo es más de derecha, más de izquierda? ¿Qué te preocupa? No, este tipo no lo contrato, sino que contrato a aquel que se afina a mí, pero me hace un desastre. El tema central. Entonces, vos decís, razonás mal. Si es primero la patria y después la ideología, somos nación. Si es primero la ideología y después la patria, somos colonia. Sí, porque la ideología vos te parás en un lugar y decís, yo las cosas desde este lugar las veo de esta manera. Claro. Pero no niego que vos la estés mirando desde otro lugar o vos desde aquel otro lugar. Yo, por ejemplo, próximo a cumplir 65 años, las veo de una manera, pero mi hijo seguramente las ve de otra perspectiva. Y mis nietos, que tengo 6 nietos, las ven seguramente desde otra perspectiva. Entonces, mi tarea hoy no es hacerme la casa, Julio, porque yo tengo la casa. Claro. Pero mi tarea es pensar si mis nietos van a tener su casa. Y yo quiero que vivan en este país felices y que tengan su casa. El tema del patriotismo es clave, ¿eh? Enamorarnos de la patria es imprescindible para poder. Solo se desarrolla y se, digamos, eleva aquello que amás, si no. Ni más ni menos. Y tratar de reducir los odios a la mínima expresión. Claro. Por eso yo creo que nunca descalifico a nadie. Nunca lo descalifico. Es decir, como persona, puedo decir que si alguien dice que 2 más 2 es 5, sí, te descalifico, para mí es 4, pero no como persona. Porque me parece que ese es el principio, el respeto por la condición humana es el principio a partir del cual construimos la patria. Nosotros no podemos hacer una patria de poca gente como quiere el oligarquismo. Si hay populismo, digo, hay oligarquismo. Claro. El oligarquismo quiere que se vayan 5 o 6 millones de argentinos, que los otros se resignen a vivir en la pobreza, en la miseria. Ellos siguen haciendo negocios con el trigo, la soja, etcétera, etcétera. No, ese no es el país. Ni populismo demagógico, ni oligarquismo concentrador de la riqueza. Nosotros queremos un país, una patria para todos. No queremos más que nuestros chicos piensen en emigrar. Queremos, por el contrario, queremos que haya gente que diga, che, qué bien se vive en la Argentina. ¿Por qué no nos vamos a la Argentina? ¿Por qué no nos vamos a la Argentina? Yo te pregunto, un tipo que vive en Malvinas, que vivió toda aquella experiencia y que ve esta situación, ¿siente atractivo por integrarse a la Argentina? No. No siente atractivo. Ahora, si vos generaras, y esto lo digo, y aprovecho para mencionar un poquito lo de Malvinas, pero lo digo porque me lo dijo Enrique Inda, que era un tipo muy conocedor de Malvinas
de Ushuaia, de la Patagonia, y me dice, hace muchos años, antes del 82, hay un montón no le decíamos kelpers, pero que se habían enamorado de Mar del Plata. Se habían enamorado de Mar del Plata. Los tipos querían venir a Mar del Plata. Pero yo participé de algo que nadie quiere recordar, que fue un viaje a Inglaterra que quería devolver Malvinas y me fui a Malvinas y viajé en un barco con malvinenses que estaban contentísimos de poder empezar una relación con nosotros. O sea que no me lo contó nadie. Claro. Fue parte de mi vida. Luego vendrá la demencia y, bueno, la guerra, pero esa historia era real. Yo creo que se nos acaba el tiempo, sí, ¿no? Sí, estamos, Julio. Yo le quería preguntar, porque estaba hablando en el principio de la entrevista a Macri y hablaste del populismo como un término peyorativo, ¿no? No, yo no tengo ningún término... No vos, pero que vos decías, ¿no? Que en esta entrevista se ha hablado de populismo... Yo trato de, lógicamente que tenemos que ser sintéticos, pero, por ejemplo, una definición de populismo es que el populismo sacrifica el futuro en aras del presente. Pero mientras vos tengas 22 millones de pobres en la Argentina, los pobres tienen que comer esta noche. Claro. No pueden esperar un proyecto a 50 años. Entonces, si vos llamás populismo a darle un plato de comida al que lo necesita, sos un cretino, ¿me entendés? Entonces me parece que es un término despectivo que se mal utiliza. Nosotros necesitamos atender la coyuntura en el marco de un proyecto nacional estratégico que se vaya desarrollando en etapas hacia una Argentina que debemos volver a recrear y a soñar y que sea atractiva para toda la población y también para la gente de afuera, como vinieron mis abuelos. Y ahora inventaron el pobrismo como término. O sea, después de generar la pobreza, inventaron el pobrismo para devaluarla. Es maravilloso. Lo de Pichetto es, yo te diría, siniestro. Él es siniestro como personaje, ¿no? Pero escúchame, si hay alguien responsable de esta decadencia, es él. Burócrata, parásito del Estado, durante todos estos años, yo no vivo del Estado. Pero si hay un parásito que vive del Estado corresponsable de las políticas que nos llevaron a la aplaudió todo Menem, todo Néstor, todo Cristina y todo Macri. No debe haber otro ejemplo. No, realmente que si la política... Y por otra parte yo te digo, es auditor de la Nación y se la pasa en los canales de televisión hablando de política. ¿Por qué no va a laburar como auditor? Porque son parásitos del Estado. Desde ahí hablan. Mario Massiteri hablando con Julio Bárbaro en el espacio de Antimemorias. Muchísimas gracias, Mario. Un placer. No, el agradecido soy yo, a ustedes. Julio, muchas gracias. Gracias.